creo que queda claro que hay que convivir con la pandemia, el coronavirus, la cantidad de casos, por lo menos hasta que aparezca la vacuna. Si es que aparece la vacuna. Siempre hay que recordar lo mismo. Yo Por no quiero favor. pincharle el globo a nadie, pero todavía estamos... ¿Querés que nos vayamos todos a suicidar? Bueno, hay 11 vacunas en proceso, pero todavía estamos esperando la vacuna contra el SIDA después de 35 años. Pero no, yo tengo la esperanza de que va a aparecer la vacuna y todo eso, pero lo que nos tenemos que acostumbrar es a ser más higiénicos, porque la verdad es que tuvimos que aprender a lavarnos la mano a los 38 años. A mí me daba un poco de vergüenza darme cuenta que no sabía lavarme las manos como corresponde. Y hay que acostumbrarse a esas cosas, pero tampoco podemos parar el mundo. Eso es lo que hemos aprendido en los últimos meses, creo, para mí, de que no se puede parar el mundo y que de alguna forma tenemos que reinsertarnos a la vida cotidiana, que no será la que teníamos antes, pero bueno, alguna forma de vida cotidiana tenemos que tener de vuelta. La convivencia no es fácil en ninguno de los aspectos, ahora hay que convivir también con el coronavirus. Vamos a darle la bienvenida a Florencia Can, que es médica infectóloga y es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología e integra también el comité que asesora al presidente Alberto Fernández. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿La convivencia va a ser larga o realmente podemos tener esperanza de que alguna de las 11 vacunas llegue en los próximos meses? Bueno, yo creo que de estas 11 vacunas que ustedes mencionan son las que están en fase 3, es decir, que ya vienen mostrando en las fases previas resultados preliminares buenos en cuanto a eficacia y a seguridad, y por eso es que llegaron a la fase 3. Entonces yo creo que vamos a tener vacuna, vamos a tener más de una vacuna, pero no va a ser de un día para el otro, ni tampoco va a ser para los, no sé cuántos somos, pero más de millones de argentinos al mismo tiempo, es decir que no es un fenómeno de todo o nada. Entonces, como ustedes bien decían, tenemos que aprender a convivir con el virus y de a poco poder ir haciendo, yo diría, una política de reducción de daños, es decir, poder ir de a poco retomando las actividades, pero de una manera responsable, siguiendo con todos los cuidados y con todas las medidas de prevención, de modo tal que esa vuelta a las actividades no configure un riesgo. Y por supuesto que hay actividades que son mucho más difíciles de reanudar, como aquellas que implican muchas personas en un espacio reducido, ¿no? Sí, Giselle. Sí, hay varias vacunas que se están probando en el país. ¿Esto a qué se debe? ¿Es porque tenemos pacientes todavía o porque, a ver, lo voy a decir así que no caiga muy mal, porque somos más baratos que los monos, para decirlo de alguna forma? No. A ver, en realidad hay muchas vacunas probándose en diferentes puntos del mundo. De hecho, las dos vacunas que se están probando ahora en Argentina, la del laboratorio Pfizer y la de la farmacéutica china Sinopharm, que en realidad estamos probando, bueno, laboratorio ELEA, Fundación Huésped, Fundación Vacunar. Las dos vacunas que se están probando, además de probarse en Argentina, se prueban en muchos países del primer mundo. Así que en realidad el interés porque países de la región de las Américas participen en estos estudios tiene que ver con que lamentablemente circula mucho por esta región. Entonces, por eso es que además de incluirse países de Europa, además de probarse en Estados Unidos, es decir, además de probarse en países del primer mundo, se prueban en países del continente americano porque el virus tiene una circulación intensa aquí. Nico. ¿Cómo estás, Florencia? Nicolás Luca te saluda. ¿Qué opinión te merece o qué análisis haces de las nuevas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud como que la cuarentena estricta no es la única o no debería ser la principal solución? Bueno, en realidad un poco va acorde a lo que por lo menos yo vengo diciendo también, digamos, en el sentido de que nunca es la única solución, si no va de la mano con un plan estratégico de testeos, con un rastreo de los contactos estrechos. Digamos, si uno cree que la cuarentena es la única solución, por supuesto que está equivocado. Siempre tiene que ir de la mano con otras estrategias, así como los testeos no son la única solución. Es un paquete de medidas que pueden llevar a minimizar el impacto de la pandemia en un país, ¿no? Y hablando de testeos, ¿son suficientes los testeos que se realizan en nuestro país?
¿O deberían ser más? Bueno, yo creo que lo importante respecto a los testeos es usarlos de una manera estratégica y, como les decía antes, ver bien, tal vez en este punto habrá que analizar si sirve más hacer un testeo a una persona que tiene todos los síntomas de COVID y que es altamente probable que tenga COVID, o si uno debería usarlos para hacer una búsqueda más intensiva de casos, sobre todo en aquellos casos donde los síntomas no son tan claros, ¿no? Creo que siempre se puede testear más y siempre se puede testear mejor, pero el número de testeos ha ido aumentando. Lo que pasa es que hay también un parámetro que es un poco engañoso, que tiene que ver con el porcentaje de positividad, y es que como el porcentaje de positividad se construye con el total de positivos sobre el total de testeados, y muchas jurisdicciones y muchos también laboratorios privados solamente reportan los positivos y no los negativos, eso hace que en muchos lugares aparezcan porcentajes de positividad del 70%, pero en realidad se están registrando solo los positivos y no al total de los testeados. Entonces eso también es un número que hay que tomarlo con pinzas porque nos puede llevar a sacar conclusiones erradas, ¿no? Claro, Giselle. Sí, Florencia, ¿podemos confiar en la vacuna china o la vacuna rusa, teniendo en cuenta que son países que no suelen transparentar sus estudios, sus ensayos, no dan información? ¿Podemos confiar en esos países? Sí, bueno, a ver, desde ya que podemos confiar, ambas vacunas están en una página que cualquiera puede visitar, que es clinicaltrials.gov, con B corta, que es donde están registrados los estudios clínicos que avalan justamente los estudios de fase 1 y de fase 2, que avalan justamente la fase 3. Nosotros, desde ya que desde Fundación Huésped y Fundación Vacunar, no estaríamos trabajando en la fase 3 de una vacuna en la cual no confiamos. Por supuesto, siendo instituciones de prestigio y de mucha experiencia, así que desde ya que podemos confiar y también saber que todo lo que son las autoridades regulatorias jamás dejarían hacer estudios de fase 3 de una vacuna que no haya demostrado ser segura y eficaz en las fases previas. Y aprovecho para decirles que a todas aquellas personas entre 18 y 85 años que quieran anotarse como voluntarios y voluntarias en la vacuna virus inactivado que estamos probando en 3 sucursales de Vacunar, junto con Fundación Huésped y Laboratorio ELEA, pueden anotarse a través de la página web de Fundación Huésped, pueden llenar un formulario que es muy sencillo y después reciben un llamado para ya tener el agendamiento y la primera visita para poder ahí interiorizarse más del estudio. Obviamente que la participación es voluntaria, es un derecho, no es una obligación, y es siempre un acto altruista mediante el cual uno puede contribuir a la ciencia. Es un estudio doble ciego mediante el cual ni nosotros los investigadores ni los participantes saben si están recibiendo la vacuna o el placebo, ¿no? Florencia, ¿cuesta encontrar voluntarios para la vacuna? No, la verdad que por suerte tenemos muchos voluntarios inscriptos. Lo que pasa es que en el caso de esta vacuna en particular se está estudiando en voluntarios que vivan en la ciudad de Buenos Aires o en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires. Habrá otras vacunas donde podrán incorporarse voluntarios de otras provincias, pero la verdad es que voluntarios hay, pero seguimos sumando, por eso los seguimos invitando a que se anoten. Que se inscriban. Las personas exactamente, que se inscriban, llenan el formulario y van a ser entonces contactados para poder participar. Quería preguntarte también por las declaraciones recientes, ¿no?, de Mauricio Macri diciendo que la cuarentena no sirvió para nada, y la contestación que le hizo el presidente es más bien política. Pero, ¿qué opinión te merece? Porque salió Quirós, que es del espacio de Mauricio Macri, a dar su opinión también al respecto, y como que hubo una contradicción bastante interesante.
Sí, es que en realidad la verdad es que las grandes decisiones que ha tomado el gobierno nacional, sobre todo en un principio, han sido muy en conjunto y mancomunadamente con las diferentes jurisdicciones, especialmente me consta lo que es el gobierno nacional con provincia de Buenos Aires y con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que yo creo que no es que no sirvió para nada, sirvió para evitar miles de casos y para salvar miles de vidas. Por supuesto que siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer mejor, pero bueno, creo que el mismo ministro Quirós ha podido dar una respuesta a esto, ¿no? Yo quiero preguntarte por lo que sucede en Europa con los rebrotes, porque hay una necesidad de gimnasia de volver a las restricciones como en algún punto de permitir libertades y después volver y dar marcha atrás, lo cual está trayendo también problemas en el exterior. ¿Podemos tener en la Argentina, con la situación en la que estamos viviendo, también rebrotes de esa magnitud? A ver, recordemos que al día de la fecha, a pesar de todas las vacunas que están en estudio y que, insisto, vamos a tener más de una el año que viene, seguro, y todas las estrategias terapéuticas que están en estudio, seguimos frente a un virus que es altamente contagioso, para el cual muchos de nosotros todavía somos susceptibles y que no tenemos ni una vacuna ni un tratamiento disponible. Así que la posibilidad de los rebrotes siempre está, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en qué actividades hacemos y en cómo las hacemos. Obviamente no se puede mantener el mismo nivel de restricción que teníamos el 20 de marzo, porque eso es inviable desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista económico y porque hay un hartazgo lógico de la gente. Entonces lo que hay que tratar es de ser muy cuidadosos y de tener también esa responsabilidad individual para hacer las actividades que hacemos de manera responsable y con mucho cuidado, ¿no? Sí, Florencia, ahora, ¿se puede explicar cómo pasamos de ser un país que tenía como controlado al virus, porque no teníamos altos casos de contagios ni de muertos, a estar hoy con 1 millón de contagios, 22.000 muertos, y estar en la lista de, por ejemplo, de contagios en el 5º lugar de los países, incluso también en muertos por millón de habitantes? Estamos ahí, no sé si 12 o... ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, a ver, en realidad hay una situación donde arrancamos el 20 de marzo con una cuarentena muy estricta que ustedes saben que tuvo como principal objetivo fortalecer el sistema de salud y yo creo que después probablemente fue pasando que en muchos lugares y en muchas provincias que hoy sabemos que el epicentro de la pandemia está sobre todo en el interior del país, porque hoy por hoy de los casos nuevos más del 60% se dan en las provincias del interior. Creo que se creyó en un momento que esto era solo un problema del AMBA y que el virus no iba a llegar a las provincias. Y el virus llegó a las provincias de una manera muy agresiva. ¿No faltó como testeos vimos también que entonces? ¿No faltó hacer testeos además de la cuarentena? ¿Más testeos? Más allá de los testeos, yo lo que creo que pasó en muchos lugares fue una baja sospecha, un relajamiento en cuanto a las medidas de prevención y esto también tiene que ver con que la politización de la pandemia creo que tampoco ayudó e hizo que mucha gente tome el hecho de ponerse un barbijo como un acto político y no como una manera de prevención, ¿no? Creo que las cosas nunca se explican por una sola razón y creo que probablemente fue una suma de factores entre las cuales puede que los testeos formen parte de eso, pero por supuesto que no son la única explicación. Florencia, sé que es muy difícil, pero si tenemos como norte la vacuna en abril, faltan 6 meses. Vos, como integrante del comité que asesora al presidente, ¿qué recomendarías? ¿Durante 6 meses seguir con una cuarentena o qué estrategia utilizar? Mira, la verdad es que yo creo que hoy por hoy, que incluso empezaron a abrir en la ciudad de Buenos Aires los shoppings y que estamos con una apertura de actividades, la verdad que no sé si seguirlo llamando cuarentena, porque entonces hay muchos que dicen, bueno, estamos en cuarentena desde el 20 de marzo.
La cuarentena que teníamos el 20 de marzo y la situación que tenemos ahora no tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que ahora estamos en una situación donde hay restricción de algunas actividades que configuran un alto riesgo de contagio. Por ahí la discusión es semántica, pero hablar ahora de cuarentena, como hablábamos de cuarentena en marzo, me parece por lo menos, digamos, dudoso. Yo lo que creo es que hasta que tengamos una vacuna donde seguramente primero se van a empezar a vacunar a aquellos que forman parte de los grupos de riesgo, vamos a tener que ser muy responsables en nuestros actos, vamos a tener que seguir haciendo las actividades con cuidados, con prevención y con protocolos, salvo que tengamos un tratamiento que aparezca antes que la vacuna y ojalá eso suceda, es lo que todos deseamos. Gracias, Florencia, que tengas buenas noches. No, a ustedes. Como parte de estas pequeñas aperturas que está teniendo el país, comienzan los vuelos, ¿no? Comienzan los vuelos para cuestiones sanitarias importantes y para los trabajadores esenciales. Sí, por ahora sí, y también el transporte de media de y larga distancia, ¿no? Los micros. Claro, pero también por ahora es para trabajadores esenciales y para aquellos que tengan que viajar, como vos decís, por hacerse algún estudio. Supongo que también es el jefe de gabinete, no supongo, es así, el jefe de gabinete es el que va a autorizar si alguien tiene que viajar por otras cuestiones y, bueno, lo autorizará y lo evaluarán. De todas formas, se supone que si va a haber temporada de verano, esto en diciembre tendría que empezar a ser turístico. Tiene que ir abriéndose al turismo interno. No, me sorprende que una persona que no tiene poder delegado por nadie sea el que decida quién puede circular y quién no. Me sigue sorprendiendo. Atípicas de la Desde pandemia. el día 1, el Congreso le delegó poderes al presidente de la Nación, no al señor jefe de gabinete. Bueno, lo que va a hacerse también y lo que quedó en claro hoy en la conferencia, que va a haber toda una discusión con cada una de las provincias, quién abre los aeropuertos, quién no abre los aeropuertos, quiénes reciben y cómo reciben. Sí, aparentemente van a ser, no son todas, serán 18 provincias, se estima, porque la decisión final va a estar del lado de los gobernadores. Incluso hay que ver el protocolo. En la ciudad de Buenos Aires están tratando de discriminar un protocolo para cada uno de los lugares de donde viene la persona. No es lo mismo la persona que llega desde un lugar con alta circulación del virus que aquel turista o aquel paciente que llega con otro tipo de circunstancia epidemiológica en donde vive. Vamos a ver cómo continúa la situación del transporte aéreo en nuestro país. Es el primer paso. Incluso hoy yo hablaba con algunas personas que trabajan en aerolíneas y nos decían que ya de lo programado le estuvieron cancelando algunos vuelos. Así que vamos a ver en realidad cómo se lleva en la operativa, ¿no? Toda esta situación. Nos reencontramos mañana, 20:30 con las noticias y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.